Hola, soy Hugo, taxista de la Ciudad de México desde hace más de 10 años. Conozco cada rincón de esta enorme urbe y he vivido todo tipo de situaciones, algunas divertidas, otras tensas, pero ninguna como la que estoy a punto de contarte. Lo que me sucedió aquella noche sigue siendo un misterio que no me deja en paz. Ponte cómodo y comencemos. Eran cerca de las 3 de la mañana. Había dejado a un cliente en el sur de la ciudad, cerca de Xochimilco, y mientras conducía por Avenida Periférico hacia el norte, recibí una solicitud de servicio a través de la aplicación. Me dirigí al punto de recogida, que se encontraba en un lugar poco transitado, cerca de un viejo taller mecánico abandonado en la colonia Doctores. Al llegar, me encontré con un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro algo anticuado. Llevaba un sombrero que le cubría parte del rostro, pero podía ver que tenía una piel extremadamente pálida. Subió al asiento trasero sin decir una palabra y solo deslizó un papel hacia mí con una dirección escrita: Calle del Silencio, Colonia Tepito. Sentí un escalofrío al leer el nombre de la calle, pues había escuchado historias de ese lugar. Conduje en silencio, mientras el pasajero permanecía inmóvil, sin emitir sonido alguno. Conforme avanzábamos, la ciudad pareció transformarse. Las luces de las farolas se volvieron tenues y las calles desiertas parecían más estrechas. Sentía que el tiempo pasaba más lento y que algo en el ambiente había cambiado. Empezó a formarse una ligera neblina que cubría el camino, lo que hacía más difícil ver a la distancia. Cuando por fin llegamos a la supuesta dirección, me di cuenta de que la calle estaba completamente oscura, sin una sola vivienda a la vista. Solo había un viejo portón de metal oxidado que daba la sensación de llevar décadas sin abrirse. Algo me resultaba inquietante, como si esa calle no perteneciera del todo a la ciudad que conocía. ¿Aquí es?, pregunté, intentando sonar tranquilo. El hombre no respondió. Me giré para verlo, pero el asiento trasero estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún podía sentir el olor a humedad que había dejado su presencia, como si acabara de bajarse del coche. Confundido y asustado, decidí marcharme de inmediato. Mientras aceleraba para alejarme de ese lugar, escuché un golpe seco en la cajuela. Pensé que algo había caído, pero al revisar más tarde no encontré nada extraño. Sin embargo, algo seguía inquietándome. Mientras manejaba, noté que el retrovisor mostraba una figura borrosa que parecía seguirme a la distancia, pero cada vez que me detenía y miraba con más atención, desaparecía. Decidí encender la radio para romper el silencio, pero lo único que se escuchaba era estática. Cambié varias veces de estación, pero ninguna funcionaba. Finalmente la apagué, sintiéndome más nervioso que antes. Las calles por las que transitaba parecían más vacías de lo normal, y en ciertos momentos tuve la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Pasé por varios cruceros donde no había un alma, solo el eco de mis propios pensamientos y el ruido del motor. En una de las esquinas, una farola parpadeó justo al pasar, como si algo invisible hubiera alterado la energía del lugar. Me esforzaba por mantener la calma, pero sentía que el ambiente se volvía más pesado a cada kilómetro recorrido. Al llegar a casa, intenté olvidar el incidente, pero una semana después, revisando las noticias, me encontré con un artículo que hablaba de un hombre desaparecido en esa misma zona hace años. La descripción coincidía exactamente con el pasajero que había subido a mi taxi. La historia detallaba que el hombre había sido visto por última vez saliendo de un bar cercano a la colonia Doctores y que algunos testigos decían haberlo visto entrar a un callejón del que nunca salió. Lo más perturbador es que ese mismo bar cerró poco después y, según los rumores, el lugar quedó abandonado porque los vecinos comenzaron a escuchar ruidos extraños y a ver sombras en las noches. No pude evitar sentir que había algo más en esa historia, como si el hombre que subía mi taxi aquella noche no solo estuviera desaparecido, sino atrapado en un lugar del que no podía escapar. Durante las siguientes semanas, comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con aquella calle oscura y el portón oxidado, y siempre despertaba con una sensación de ahogo y frío.
Incluso llegué a considerar dejar el trabajo de taxista, pero las cuentas no esperaban. Con el tiempo, las pesadillas fueron disminuyendo, pero cada vez que paso por la colonia Doctores, acelero el paso y evito mirar hacia los callejones. Una noche, tiempo después de aquel incidente, un compañero taxista llamado Ramón me contó que había tenido una experiencia parecida. Recogió a una mujer en la misma zona, quien también desapareció sin dejar rastro al llegar a su destino. Ramón juraba que, al igual que yo, podía sentir el olor a humedad y frío en su taxi después de que la mujer se desvaneció. Fue entonces cuando comprendí que no era el único que había experimentado algo inexplicable en esas calles. Desde esa noche, nunca acepto servicios que vayan hacia la calle del silencio. No sé qué fue lo que vi, pero hay lugares en la ciudad que es mejor evitar, aunque seas un simple taxista buscando ganarse la vida. La Ciudad de México es inmensa y está llena de historias, pero algunas, como esta, se quedan en tu mente y te recuerdan que hay cosas que no podemos entender ni explicar. Suscríbete al canal para más relatos.
La llamada del destino. Hola, me llamo Martín y soy taxista en la Ciudad de México. Desde hace años, me ha tocado ver cosas extrañas mientras recorro sus calles a altas horas de la noche. Las avenidas, que a pleno día parecen llenas de vida, se transforman en laberintos oscuros donde todo parece tener un aire distinto. La ciudad, con su ruido constante, también tiene su lado silencioso, un lado que guarda secretos y relatos que, si te atreves a escuchar, jamás podrás olvidar. Este es uno de esos relatos. Una madrugada, después de una larga jornada, viví una experiencia que cambiaría mi forma de ver las cosas para siempre. Una llamada inesperada, un destino incierto y una pasajera misteriosa. Todo lo que sucedió esa noche sigue rondando mi cabeza, y te lo contaré tal como ocurrió. Ponte cómodo y comencemos. Era cerca de la 1:30 de la mañana. La lluvia empezaba a caer sobre la ciudad, formando charcos que reflejaban las luces de los faroles, creando una atmósfera sombría. Yo estaba conduciendo por la zona de Tepito, un barrio que nunca duerme, pero que a esa hora, con las calles vacías, se sentía como un laberinto. Había tenido una jornada larga, y mi cuerpo pedía descanso, pero aún me quedaba tiempo para hacer una última corrida. Pensaba en mi amigo Hugo, quien me había invitado a tomar unas cervezas después de mi turno. Yo solo quería terminar rápido, dejar el taxi en su lugar y disfrutar de un rato tranquilo. Pero entonces sonó el teléfono. Taxi. Taxi. Escuché al otro lado de la línea. La voz era femenina, aunque no tan clara. Un tanto susurrante, como si intentara esconder algo. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Respondí, medio esperando que fuera una llamada más de esas que nunca terminan bien. Necesito que me lleves al hospital de la Cruz Roja, en Polanco. Es urgente, me dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda al oír su tono, tan frío y distante. Lo primero que me llamó la atención fue que no me dijo su nombre ni me dio detalles sobre dónde estaba. Normalmente, las personas suelen ser más específicas, pero decidí no cuestionarlo. La curiosidad me picaba, pero no me dejé llevar. Había hecho corridas a esas horas muchas veces, y siempre había algo extraño en la ciudad, algo que no se puede explicar. Seguí las indicaciones que me dio. Al principio, todo parecía normal. Conduje por la avenida de los Insurgentes, cruzando el centro, mientras el viento agitaba las hojas caídas de los árboles. El tráfico era ligero, lo que me permitió llegar rápidamente a la zona de Polanco. Sin embargo, al llegar a la dirección que me había dado, mi intuición me decía que algo no estaba bien. La calle era completamente oscura, con faroles titilando y edificios vacíos. No vi ningún rastro de vida por allí. Era un lugar que no solía frecuentar, una calle que parecía no pertenecer al resto de la ciudad. Miré el reloj, ya pasaban varios minutos desde que me había detenido. ¿Y la pasajera?, me pregunté. No había nadie esperando. De repente, escuché la puerta trasera del taxi abrirse. Volteé rápidamente, y ahí estaba ella, una mujer alta, con un vestido largo y oscuro, casi negro, que no reflejaba ninguna luz. Su rostro pálido no tenía ninguna expresión, y sus ojos, aunque oscuros, parecían brillar de una manera extraña. Me quedé congelado por un momento. No dijo ni una palabra, simplemente se sentó en el asiento trasero sin hacer ruido. Traté de tranquilizarme y seguí conduciendo, aunque una sensación rara me recorría. Miré por el retrovisor, pero no vi nada más que una sombra. No podía ver su rostro claramente, y la niebla que se había levantado en la ciudad no ayudaba. Sentí que el aire dentro del taxi se volvía más denso, como si algo pesado estuviera allí conmigo. Vamos, Martín, te estoy esperando, dijo de repente, en un susurro que hizo que mi piel se erizara. Lo más extraño era que nunca le había dicho mi nombre. Pensé que debía haberla recogido en algún lugar cercano, pero no recordaba haberla visto antes. Sin embargo, decidí no preguntar más. A esa altura, ya estaba completamente desconcertado, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante.
Conduje por unas calles que no me eran familiares. Las luces se volvían difusas y todo parecía estar cubierto por una neblina densa. Cada vez que miraba el reloj, veía que el tiempo avanzaba, pero a mí me parecía que las horas se estiraban. De pronto, la mujer habló de nuevo. «No te preocupes, Martín, ya casi llegamos». Me preguntaba cómo sabía mi nombre, si ni siquiera le había dado detalles de mí. La intriga me atormentaba, pero decidí no decir nada. Pensaba en cómo explicarle a Hugo lo extraño que se estaba tornando todo. Mi mente estaba completamente nublada. Finalmente, llegamos a una zona que nunca había visto antes, justo frente a un edificio grande, oscuro, como si estuviera abandonado. Detuve el taxi, y antes de que pudiera decir algo, la mujer salió del coche sin decir una palabra más. La observé mientras caminaba hacia la entrada del edificio, que parecía estar envuelto en sombras. Pero algo me detuvo antes de seguirla. El edificio no tenía ventanas, la puerta estaba cerrada, y la luz de la calle apenas iluminaba la entrada. No tenía sentido que alguien estuviera allí. Decidí darme una vuelta a la manzana, para ver si la encontraba o si alguien podía decirme algo sobre ese lugar. Pero cuando volví, ya no quedaba ni rastro de ella. El taxi seguía en su lugar, pero no había huellas en el pavimento. Nadie había caminado por allí, y la puerta del edificio seguía cerrada. Confuso, manejé hasta la estación de policía más cercana. Cuando llegué, el lugar parecía estar en completo silencio, algo raro para una ciudad que nunca duerme. Entré en el edificio, y el policía que estaba de guardia me miró como si me estuviera esperando. «¿Martín?», me dijo, con una mirada penetrante. «¿Tú también recibiste esa llamada?». No supe qué responder. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué me estaba mirando de esa forma? Y lo más extraño, ¿cómo podía conocer los detalles de lo que acababa de suceder? Pensé que tal vez era una broma o que me había vuelto loco. El policía me hizo un gesto para que me acercara y, en voz baja, me dijo: «Martín, no eres el primero. Esa misma llamada ha llegado a varios taxistas de la ciudad. Nadie sabe de dónde viene, ni por qué siempre termina en ese mismo edificio. Algunos dicen que es la llamada de un alma perdida, otros que es algo mucho peor. Pero todos coinciden en una cosa: después de recibir esa llamada, nunca vuelven a ser los mismos». En ese momento, todo lo que había vivido esa noche cobró un sentido aterrador. El frío me recorrió la espalda, y una sensación de impotencia me envolvió. La ciudad, que alguna vez había sido mi hogar, ahora me parecía un lugar extraño, lleno de secretos oscuros que preferiría nunca haber descubierto. La Avenida del Puente. Soy Eduardo, taxista desde hace más de 10 años en la Ciudad de México. Con el tiempo, aprendí a conocer cada rincón de la ciudad, las calles, los barrios, los caminos poco transitados. Hay algo en las noches solitarias, cuando el tráfico disminuye y el silencio toma la ciudad, que me hace sentir que la ciudad tiene una vida propia, un latido que pocos logran escuchar. Pero lo que viví una madrugada en la Avenida del Puente no es algo que se pueda olvidar tan fácilmente. Era una noche lluviosa, como muchas otras que había vivido tras el volante. La visibilidad era reducida, y el sonido del agua golpeando el parabrisas era lo único que se escuchaba en el interior del taxi. Estaba manejando por la zona de la Viga, un lugar donde, a esa hora, las calles parecen desmoronarse bajo la humedad. No esperaba mucho, solo un par de carreras más y luego descansar, pero algo extraño ocurrió esa madrugada. Había tomado una corrida desde el centro, pero al acercarme a la zona de Xochimilco, el teléfono sonó. Era una llamada larga, bastante insistente. «Taxi». Me llamó una voz masculina al otro lado de la línea. No era una voz fuerte, más bien tranquila, como si el hombre estuviera hablando desde la penumbra. «¿En qué le puedo ayudar?», respondí, sin muchas expectativas. «Te necesito en la Avenida del Puente, en la salida hacia Periférico». «Es urgente»,
dijo, y aunque su tono parecía calmado, había algo en su voz que me hizo sentir incómodo. La llamada estaba cortada, como si hubiera interferencia, pero logré escuchar lo suficiente. La avenida del puente era una zona por la que pasaba a menudo, pero no había nada especial en ella, excepto por las historias extrañas que decían los más viejos. Los taxistas de la zona comentaban que en esa avenida, a veces, los coches se detenían sin razón alguna, que las luces de la calle parpadeaban sin explicación. Algo en mi interior me decía que no debía ir, pero no podía dejar a un cliente esperando. Con un suspiro, giré el volante hacia la dirección indicada. La lluvia caía con más fuerza, y la oscuridad envolvía las calles. Las luces de la ciudad parecían lejanas, como si la lluvia las hubiera absorbido. Pasé por el puente peatonal que cruza hacia la avenida del puente, y entonces vi algo extraño, una figura de pie, bajo la luz tenue de un farol, como si estuviera esperando algo. A medida que me aproximaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre, con una capa oscura y un sombrero que cubría su rostro. Su postura era rígida, como si no se estuviera moviendo en absoluto, solo esperando. Sin pensarlo, me detuve frente a él. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté, intentando mantener la calma. El hombre no respondió inmediatamente. Solo miraba al frente, como si no me hubiera oído. En ese momento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Pensé que tal vez estaba confundido, o que se trataba de alguien que había tenido algún problema con el clima. Pero de repente, dijo algo que me heló la sangre. «Llévame hasta el final de la avenida». No mencionó más. Simplemente se subió al taxi, sin hacer un solo sonido al entrar. El ambiente en el coche se volvió aún más pesado, y el aire parecía volverse más espeso. Pensé que tal vez todo eso era solo producto de la lluvia y la oscuridad, pero no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Conduje por la avenida, y cada vez que miraba hacia el retrovisor, veía el reflejo de su figura, completamente inmóvil. Su sombrero le cubría el rostro, pero no podía evitar la sensación de que sus ojos me estaban observando. A medida que avanzaba, las luces del puente detrás de nosotros comenzaron a apagarse. Las calles se volvían más desoladas, como si nos estuviéramos adentrando en una zona que ya no formaba parte de la ciudad. En ese momento, vi algo que me hizo frenar de golpe. Al final de la avenida, donde normalmente hay un cruce hacia Periférico, la carretera estaba completamente bloqueada. Había una enorme niebla, como si algo estuviera ocultando el camino. No era una niebla común, era densa, tan espesa que apenas podía ver más allá del capó del taxi. Intenté moverme, pero el coche no avanzaba, como si algo lo estuviera deteniendo. De repente, sentí que la presencia del hombre en el asiento trasero se intensificaba. Podía escuchar su respiración, lenta y pesada, justo detrás de mí. Me giré para preguntarle qué sucedía, pero al hacerlo, vi algo que no esperaba. El asiento estaba vacío. No había rastro de él. Miré por el retrovisor, pero tampoco estaba allí. Me quedé helado. El ambiente a mi alrededor seguía siendo extraño, como si me encontrara en una dimensión paralela. No entendía cómo, pero el taxi seguía detenido en ese mismo lugar, sin poder avanzar. Mi corazón latía con fuerza. Intenté abrir la puerta, pero no pude. Estaba sellada, como si algo me estuviera reteniendo dentro. El aire se hacía más espeso, y sentí una presión en el pecho. Me costaba respirar. De repente, escuché un susurro suave, casi inaudible. Nada de esto es real. No puedes escapar. La voz provenía del vacío, del aire denso que me rodeaba. El miedo me paralizó. Pero algo dentro de mí me decía que debía salir de allí. Recordé las historias que escuchaba en las estaciones de taxis, historias de lugares donde el tiempo se detiene, de caminos que nunca llevan a ningún lado. Lo que sentí esa noche fue algo mucho más profundo, algo que no se puede explicar. Tras unos minutos que me parecieron horas, logré encender el motor nuevamente,
y con dificultad, logré girar hacia una calle lateral. Cuando finalmente logré salir de esa zona, todo volvió a la normalidad. Las luces de la ciudad brillaban como siempre y el tráfico volvió a ser el mismo de antes. Pero algo había cambiado en mí. La sensación de haber estado atrapado en un lugar fuera del tiempo me perseguía. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Pensé en regresar para investigar más, pero algo en mi interior me decía que era mejor dejarlo así, que algunos misterios de la ciudad no deben ser desvelados. A la mañana siguiente, al contarle a otros taxistas lo sucedido, uno de ellos me miró en silencio. Luego me dijo: «Esa zona es conocida por ser peligrosa, Eduardo. Los que van por allí de noche dicen que a veces el tiempo se detiene. Otros, los que han pasado por ahí antes, han dicho que han visto a un hombre con una capa y un sombrero, esperando siempre. No te preocupes, solo es otro de los misterios de la ciudad». Nunca supe si lo que experimenté fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que viví en la avenida del Puente jamás lo olvidaré. Suscríbete al canal para más relatos.